Mi nombre es Angélica María Gómez García, estoy en el segundo laboratorio de investigación y mi tema de interés son los roles y dinámicas económicas que surgen dentro de las familias de niños trabajadores menores de 15 años en la ciudad de Bogotá. Mi presentación tendrá el siguiente contenido: antecedentes, planteamiento de problema, pregunta de investigación y objetivos. Dentro de mis antecedentes incluí la contextualización del trabajo infantil, dividiéndolo en dos aspectos importantes: contextualización global y contexto colombiano. Dentro de la contextualización global partí desde la revolución industrial del siglo XIX, la cual dio lugar a la migración de trabajadores agrícolas a los sectores urbanos en busca de empleos mejor pagados. Estos ya no trabajarían para sí mismos, sino que ahora trabajarían para los dueños de las fábricas, cambiando rápidamente las dinámicas sociales y económicas de la sociedad. La industrialización impulsó también el trabajo de las mujeres y niños a corta edad, ya que el pago de ellos era 3 veces inferior a la de los hombres. Los niños fueron trabajadores en las industrias textiles, en las minas y en los cultivos de algodón. Todo esto se manifestaba ya que no habían leyes establecidas para prohibir el trabajo infantil. Los ya constantes abusos y peligros en los que se encontraban los menores causó indignación social y con ella la creación de nuevas leyes que protegían y flexibilizaban el trabajo de los menores. Las primeras leyes laborales en Europa y el resto del mundo se crearon a partir de 1802 a 1819. Se aprobaron leyes que regularían las horas de trabajo dentro de las fábricas, las cuales se reducirían a 12 horas al día. Sin embargo, las cifras de niños trabajando aumentaban y las condiciones establecidas eran cada vez más ineficientes. Es por esto que se crean las leyes internacionales en contra del trabajo infantil, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la venta de niños, prostitución y utilización en Nueva York el 25 de mayo del 2000, que fue aprobado a través de la Ley 765 del 2002. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, consagrado en la Ley 742 del 2002. Convención Internacional sobre el Tráfico Internacional de Menores, Ley 470 de 1998. Convenio de la OIT sobre la edad mínima de admisión en el trabajo. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley 409 de 1997. Y por último, la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 12 de 1991. A pesar de la erradicación de estas leyes en todos los países del mundo, la gran cifra de menores trabajando se hizo evidente en el estudio realizado por la Organización Mundial del Trabajo en el año 2012, el cual daba cuenta de forma cuantitativa la población de niños en situación de trabajo infantil entre las edades de 5 a 17 años. Según los reportes realizados por la OIT, en el año 2012 existían 168 millones de niños trabajando en el mundo. Para ese año, Asia y el Pacífico son registrados como las regiones con el número más alto de niños trabajadores, con una cifra de casi 78 millones, lo que equivaldría a 9,3% de la población infantil. A pesar de que existe una leve disminución en los porcentajes, esta región sigue siendo la más concurrida para hablar de trabajo infantil en el mundo. Es el claro ejemplo de un país donde abunda la necesidad de buscar formas de suplir las necesidades. Sin embargo, África subsahariana también registra un alto número de menores trabajando, entrando a comparar entre los años 2008 y 2012, la tasa de trabajo infantil ha disminuido, pero a pesar de ello siguen habiendo más de 60.000 niños trabajando. Cabe recordar que África es un continente ligado a la pobreza donde las condiciones de vida son precarias y las oportunidades limitadas. Podemos decir que posiblemente esas cifras corresponden a lo anteriormente mencionado. Ahora bien, en América Latina y el Caribe, 12.505 niños trabajan, siendo una cifra inmensa, pues entre esta población se encuentran niños de 5 años, los cuales inician su actividad laboral prematuramente, rompiendo todo el proceso de crecimiento y desarrollo del menor. El fenómeno del trabajo infantil es tan complejo que se puede abarcar a través de dos campos. Según datos de la CEPAL, en América Latina se estima que la proporción de hogares bajo la línea de pobreza podría aumentar en una proporción no menor al 20%. Un ejemplo de esto es que si los niños no obtuvieran esos recursos, no permitirían en gran parte cubrir las necesidades de alimentación, vivienda y otras necesidades básicas de su familia. Esto se representa en mayor parte de los hogares pobres. El trabajo infantil en América Latina es la respuesta a todos los problemas sociales, tales como la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo en la ciudad, la falta de acceso a la educación y la alta necesidad de conseguir recursos para sobrevivir en una sociedad capitalista. Conlleva que esta cifra cada vez aumente desmesuradamente, pero lo más preocupante de esta situación no es solo la erradicación por completo de la problemática del trabajo infantil, sino al contrario, ya que ese fenómeno está presente en cada sociedad y al orden del día, sino que es necesario pensar en cómo brindar una seguridad en derechos laborales.
El segundo campo del cual voy a hablar es el trabajo infantil y su relación con la cultura. No se puede atribuir el trabajo infantil a una sola dimensión, que es la pobreza, puesto que la cultura también juega un papel importante dentro del desarrollo de este fenómeno. El trabajo infantil en América Latina se concentra en gran parte en los sectores rurales, desarrollando labores tales como la agricultura y la pesca. Es aquí el origen de una cultura arraigada a la tierra y las labores artesanales. Los niños miembros de estas familias crecen aprendiendo estas labores como una forma de conseguir los recursos y bienestar para él y su familia. Es normal hablar de estas labores que desarrollan los menores, debido a que es una tradición que se ha mantenido por largos periodos de tiempo y además son aprendidas de los mismos padres. Lo anteriormente referido se puede justificar en la investigación realizada por la Fundación ProNiño, perteneciente a la empresa Telefónica, la cual realizó su estudio acerca de la percepción de los padres acerca de la incorporación de los menores al campo laboral. Igualmente, la identificación de ventajas y desventajas de este fenómeno. Los actores participativos de esta investigación fueron los padres de los niños y los profesores. Dentro de los resultados finales de esta investigación se obtuvo las diferentes percepciones que se tienen sobre el trabajo infantil, logrando captar dos ámbitos importantes. En primer lugar, la decisión sobre permitir que los niños trabajen se da desde la casa y está en manos de los padres, al igual que en qué condiciones se va a realizar. En segundo lugar, la mayor parte de los padres tienen un concepto compartido entre lo negativo y positivo del trabajo infantil. Ellos consideran que el trabajo es un buen mecanismo para lograr independencia y defensa en la sociedad, a diferencia de los docentes entrevistados, puesto que creen que este fenómeno tiene aspectos negativos relacionándolo directamente con la ausencia de los menores en las aulas de clase. Ahora continuaré con el contexto colombiano, iniciando con una contextualización histórica a partir de Colombia. Colombia es un país con una larga historia de conflictos bipartidistas que han desencadenado una serie de fenómenos sociales tales como el narcotráfico, el conflicto armado, logrando unos altos índices de pobreza y desempleo en las ciudades. En Colombia es común encontrar a los niños trabajando en diferentes actividades con el fin de conseguir un sustento para sobrevivir, cambiando el acceso a la educación y a otras actividades que van acordes a su desarrollo natural. Colombia ratificó varios acuerdos y tratados que su funcionalidad es proteger la población infantil. Primero, la resolución 3597 de 2013. En esta resolución se refiere a la actualización de las actividades consideradas como las peores formas de trabajo infantil e igualmente se establece la clasificación de actividades peligrosas. Segundo, el proyecto número 109 del 2010, el cual se establece en jornadas de desvinculación laboral de niños y niñas explotados en el Distrito Capital. El decreto 2737 de 1989 o el Código del Menor se definen los derechos fundamentales de los niños y niñas y jóvenes, determinando las situaciones irregulares de estos y los principios que rigen las normas para su protección. La Ley 1908 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, este código tiene por finalidad garantizar a los niños y niñas su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad. Por último, el artículo 35 del Código de Infancia y Adolescencia de Colombia plantea la edad mínima de admisión al trabajo y el derecho al trabajo. Sin embargo, tras la implementación de estas leyes en Colombia, el último estudio realizado por el DANE entre los años 2012 y el 2015 recoge toda una cuantificación de los niños trabajadores en Colombia, dando un total de 1.018 niños en total entre una población de 5 a 17 años. Entre la diferencia entre la zona rural y las cabeceras, hay más niños trabajando con una cifra de 548 a comparación de las zonas rurales que tiene 470 en el 2015. La mayor respuesta de los niños tras el estudio realizado por el DANE es que realizan esas actividades porque les gusta trabajar para su propio dinero y porque debe participar en la misma actividad económica de la familia. El trabajo infantil, a diferencia de lo que se cree comúnmente, es una práctica profundamente agresiva de la naturaleza y la estructura de la vida personal, familiar y social. Cuando un niño asume el trabajo, le pasan dos cosas graves. La primera es que no solamente asume una actividad que no es propia del momento en el que está en la vida, por lo cual desnaturaliza su actuar en el mundo. Y la segunda es que por estar haciendo eso, para lo cual no está listo. Porque en el trabajo se saca plata, en cambio estudiando no.
porque le puedo ayudar a mi mamá y puedo conseguir mis cosas. Vendiendo dulces. Yo le ayudo a mi mamá, le doy el dinero a mi mamá. El trabajo infantil trastoca las funciones, arrasa las identidades propias de las edades de las personas y no solamente desestructura la cuestión a nivel personal, también dentro de las familias la cosa varía. Los niños empiezan a comportarse como adultos y los adultos empiezan a comportarse como niños, porque esperan de los niños la provisión de recursos, de medios de sustento pues de su vida. Inclusive, por el hecho de trabajar, los niños ganan un cierto poder dentro de la familia y empiezan ellos a intervenir como protagonistas de decisiones para las cuales no están preparados. Retomando los dos conceptos principales de mi investigación, los roles familiares y las dinámicas económicas, iniciando por los roles familiares, me baso en la teoría de Inmaculada Fernández, donde divide los tres roles principales de la familia, como son padre, madre e hijos. Padres como portador económico, madre como obligaciones del hogar e hijos como obligaciones académicas. Asimismo, planteo las dinámicas económicas, las cuales giran en torno a las relaciones y actividades cotidianas en su vida económica, las cuales están encaminadas a los tipos de actividades que los niños realizan. En lo anteriormente referido en los antecedentes me lleva a formular el planteamiento del problema. El trabajo infantil es un fenómeno social que genera controversia entre dos ámbitos. En primer lugar, desde una perspectiva que lo enfoca como una problemática grave, la cual se debe eliminar y erradicar, y por otro lado está la perspectiva de aceptación, la cual propone garantías para una mejor condición de trabajo digno enmarcado en la justicia social. El trabajo infantil está ligado a diferentes perspectivas desde su razón de ser, como en la pobreza, los factores culturales, siendo estos los más influyentes en la decisión de una familia sobre la utilización de sus miembros para una mayor obtención de recursos económicos. No obstante, a partir de estos dos enfoques, el trabajo infantil en el país evidencia una realidad altamente afectada por la desigualdad social, el conflicto armado y las nuevas transformaciones laborales en torno al capitalismo, logrando una reforma en los modos de empleo, pasando de un trabajo formal a una economía informal, creciente a gran escala. Sin duda alguna, estos aspectos han influido en las dinámicas familiares de los niños y niñas trabajadores y en la incorporación de estos al mercado laboral a temprana edad. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta de investigación orientada a conocer cuáles son las transformaciones que se dan en los roles y dinámicas económicas en las familias de los niños trabajadores menores de 15 años. Igualmente, también me planteo un objetivo general, el cual es comprender y analizar las transformaciones de los roles y dinámicas económicas que surgen en las familias de los niños que se vinculan laboralmente antes de los 15 años. Mis objetivos específicos se dividen en 4. Caracterizar las familias de los niños menores de 15 años vinculados laboralmente. Segundo, identificar los roles de los integrantes de la familia de los niños trabajadores. Tercero, identificar las dinámicas económicas que surgen en el ámbito familiar de los niños trabajadores menores de 15 años. Y por último, develar qué transformaciones se generan en el ámbito familiar de los niños menores de edad vinculados laboralmente.